Amén. Recibimos con un aplauso al doctor Juan Valdés. Bien. Esta tarde tenemos una charla un poco más liviana, pero que es una charla que nos debe llenar de gozo, de alegría, de maravilla por nuestro Creador, por nuestro Señor. Y es una charla sobre la ingeniería divina. La palabra de Dios dice desde el primer versículo de la Biblia que Dios es un Dios creador. Y no solamente es un Dios creador, es el Dios creador de todo lo que hay en este precioso planeta, de todo lo que hay en este universo. Y la palabra también nos dice que no solamente Dios es un creador de todo, sino que todo lo que Dios creó es bueno. 5 veces en Génesis 1 dice: y vio Dios que era bueno, 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 y vio Dios que era bueno. 5 veces. Y cuando termina el día 6 y crea los animales y crea al ser humano, dice Dios: y era bueno en gran manera. Ya vimos el versículo del Salmo 19. Pero entre las cosas maravillosas que Dios creó, todas señalan y apuntan a Él. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando hablamos de ingeniería divina, lo primero que tenemos que hacer es definir qué cosa es un ingeniero o qué cosa es la ingeniería. Es una pregunta válida que nos hacemos. Porque yo les propongo hoy que el ingeniero por excelencia es Dios. Que todo ingeniero quisiera para un día de fiesta saber una fracción de lo que el ingeniero divino sabe. Ese es el Dios que servimos. Pero ¿qué cosa es un ingeniero? Para contestar esta pregunta hubo un documental que me parece muy interesante. Este documental se presentó en la televisión pública en los Estados Unidos por científicos e ingenieros naturalistas que no creen en Dios, creyentes, ingenieros que no son creyentes, ingenieros que piensan que lo único que existe es el mundo natural. Entonces, cuando ellos hacen este documental para enseñarle a los niños y a los jóvenes qué cosas son las maravillas de la ciencia y la ingeniería, la doctora Shini Somara en el documental define ingeniería de esta manera. Ella dice a los que están viendo el video: tú vives en un mundo de creaciones. Todo lo que ves a mi alrededor fue creado por personas. La tecnología que se usa para grabarme y para verme fue creada también. Y no por genios solitarios, sino por equipos completos, a veces generaciones completas de diseñadores inteligentes. Esos diseñadores son ingenieros. Los ingenieros en el fondo son creadores. La palabra ingeniería viene del latín ingenium, que significa astucia o inteligencia, y de la palabra ingeniare, que significa diseñar o idear. Eso tiene sentido, porque tiene que ser inteligente para solucionar los problemas que los ingenieros enfrentan todos los días. Y esa es la manera en que ella define ingeniero, y es una muy buena definición. Gracias a la ingeniería moderna tenemos comunicación digital, tenemos los satélites, tenemos cualquier cantidad de adelantos creados por equipos enteros de ingenieros, los más inteligentes ingenieros del planeta. ¿Qué han logrado los ingenieros? Los ingenieros han logrado enviar cohetes al espacio, han logrado aterrizar en la luna, han logrado montar un laboratorio científico ambulante en Marte que tira fotos, colecciona espécimen de piedras, de tierra, analiza. O sea, es todo un laboratorio ambulante robótico que tenemos en Marte dando vuelta. Y lo pusimos ahí. Los ingenieros diseñan corazones artificiales, que es un avance increíble en la medicina, extremidades artificiales,
para personas que han perdido una pierna o un brazo, le pueden poner uno artificial. Es más, la ingeniería robótica ha avanzado muchísimo en el intento de crear robots que puedan caminar, funcionar, desempeñar distintas tareas. Hay una cafetería en Miami donde a veces voy a desayunar, donde viene la muchacha, me toma la orden y se va. Y el desayuno me lo trae un aparatico que viene rodando y llega donde yo estoy y me pone el plato ahí para que yo lo coja. Un robot. Claro, el problema es que si le falta algo al desayuno, no está bien, no le puedo decir nada a la máquina porque no. Hizo su trabajo, el delivery, ahí está. Pero bueno, hay muchos avances. Ahora, cuando escuchamos la palabra artificial, ¿qué quiere decir artificial? Artificial habla de algo que es producido por el ser humano en vez de ocurrir naturalmente, especialmente como una copia de algo natural. Vemos el corazón artificial, hemos logrado extremidades artificiales. Los que practican el deporte saben que hay una hierba artificial. Hay también flores artificiales que a veces usamos para la decoración, plantas artificiales. En las comidas se han reproducido sabores artificiales, endulzantes artificiales. El tema del día es la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué tienen en común todas estas cosas? ¿Qué tienen en común todos estos adelantos? Son todo imitaciones del diseño de otro. Por eso se llaman artificial. No es el corazón original, es una copia, un intento de reproducir algo que ya existe. No es un brazo artificial, no es un brazo real. Hay un brazo real y de paso, todavía con todos los avances que hay, no logran que el brazo de un robot haga lo que puede hacer el brazo humano. O sea, si puede hacer esto, no puede hacer esto. Y no puede hacerlo todo al mismo tiempo. Lo que usted puede hacer con un brazo es una cosa maravillosa. Un robot nunca, creo yo, llegará a la sofisticación de poder ser un conferencista cubano que mueve las manos mientras que está hablando así. Eso es un adelanto demasiado avanzado. Entonces, todos estos adelantos de la ingeniería tienen algo en común. Son imitaciones del diseño de otro. Son imitaciones del diseño de Dios. Todos estos adelantos. Grandes, dice el salmista, son las obras del Señor, estudiadas por los que en ella se deleitan. Dice Job que él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombros. ¿Sabe lo que describe Job ahí? El ciclo del agua. ¿Quién diseñó el ciclo del agua? El ingeniero por excelencia, Dios. Entonces, quiero en esta charla de ingeniería divina mostrarte algunos de los intentos que hoy la sociedad ha lanzado, algunas de las iniciativas que la sociedad ha lanzado para tratar de imitar el diseño de Dios. Y eso tiene tremendas implicaciones. Pero al hacer este estudio, a mí me ha maravillado las cosas que he descubierto. Hay un campo en la ciencia que se llama la biomimética. Ciencia biomimética. Y es la ciencia que trata de mímica, es copiar, biología, es la idea de copiar del mundo natural aquellas soluciones a los problemas que la naturaleza da, que pudieran ayudarle a los hombres a solucionar los problemas que nosotros tenemos que solucionar. Al frente de este campo, y una de las pioneras del campo, es una mujer llamada Janine Benyus. Ella ha impulsado esto
ha creado una organización sin fines de lucro para promover este campo de la ciencia y ha alborotado el hormiguero porque esto está explotado. Esto es algo que está creciendo a una velocidad tremenda. Ella escribe un libro que se llama Biomimicry, innovación inspirada por la naturaleza. Innovación inspirada por la naturaleza. Y biomímica se define como el campo de la ciencia dedicado a imitar el diseño de Dios. Por lo menos así lo defino yo. No creo que ella concuerde con esa definición, porque ellos hablan del imitar a la naturaleza, pero usan la palabra naturaleza como sustituto de Dios. La naturaleza no tiene cerebro. La naturaleza no es inteligente. La naturaleza es el conjunto de cosas materiales que Dios ha creado. Entonces, decir que estamos copiando la naturaleza es decir que estamos copiando a Dios, que estamos buscando aprender de Dios las lecciones que pudiéramos aprender. Biomímica lo define ella, Janine, de esta manera. Biomímica es innovación inspirada por la naturaleza. Es una nueva disciplina donde aquellos que dan forma a nuestro mundo, los químicos, los arquitectos, los científicos de materiales y diseñadores de productos, se preguntan: ¿qué solución le da el mundo natural a los problemas que yo estoy tratando de solucionar hoy? Entonces tratan de emular lo que han aprendido. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esta biomímica? ¿Cuáles son algunas de las cosas que hemos aprendido y que estamos tratando de aprender? Le digo de antemano que todas las copias y todos los intentos de reproducir lo que Dios ha diseñado se quedan, pero muy cortos de imitar el original. Estamos pareciéndonos algo. Es como la diferencia entre una persona real y alguien que te ha dibujado usando palitos. O sea, hay una semejanza, pero no logramos la sofisticación del diseño de Dios. Los seres humanos no lo logramos. ¿Cuál es el primer ejemplo que le quiero dar? Las agujas que usan la medicina para sacar sangre. Esas agujas son un intento de imitar el diseño del ingeniero divino en el mosquito. De hoy en adelante yo quiero que ustedes adquieran un respeto por los mosquitos. Un respeto saludable por el diseño de los mosquitos. La próxima vez que vayas a matar un mosquito, piensa en la ingeniería divina de ese mosquito. Bueno, les voy a mostrar un video. El video es cortico y está en inglés, pero yo se lo voy a traducir, lo más importante. Pero yo creo que la mayoría lo vamos a entender porque es muy visual. Usted va a ver cómo el mosquito extrae sangre de la persona cuando lo pica o del animal cuando lo pica, para que usted vea la sofisticación del ingeniero. Veamos. It looks simple, this mosquito digging her proboscis into us. But the tools she's using here are sophisticated. First, a protective sheath retracts. See it bending back? Tiene un labio If que you look at a protege la aguja. mosquito's head under a microscope, Ahí te you can separa el see labio what de la that aguja. sheath protects. And inside, there are 6 needles. 6 2 of agujas. them have tiny teeth. She uses those to saw through the Con skin. 2 serrucha el hueco. They're so sharp, you can barely feel her pushing. These other 2 needles hold the tissues Con 2 apart while she mantiene works. separado el tejido. From under the skin, you can see her probing, looking for a blood vessel. Con una está buscando la sangre. Receptors on the tip of one of her other needles Los pick up on receptores en la chemicals aguja that her blood detectan vessels las exude químicas. naturally and guide her to it.
Then she uses this same needle like a straw. Y con esa aguja empieza a extraer la sangre. As her gut fills up, she separates Cuando se water llena de from the sangre, blood and squeezes it out. Expulsa el agua See que that tenga drop? en el estómago That frees up space para to poder stuff tener herself más with espacio. more nutritious red blood cells. With another needle, Y she tiene sticks una aguja chemicals into us. que inyecta They un get our blood acelerante flowing para more que easily la and give sangre us fluya itchy más wells rápido, afterwards. y es lo que produce la roncha. Vea qué diseño. Seis agujas. Y tú ni te enteraste que te picó el mosquito hasta que no ves la roncha. ¿Qué clase de tecnología? 2 abren el hoyo, 2 agujas mantienen separado. Una aguja detecta dónde está la sangre, leyendo las químicas de la sangre que la sangre produce, y una te inyecta un acelerante para que la sangre fluya más rápido y pueda llenarse más rápido. Y compare eso con la aguja que usó el médico para sacarte sangre el otro día. Una solita agujita que te dolió cuando te pinchó, y a veces no te puede ni encontrar la vena. Y la escala, ¿no? La aguja humana es 300 veces más grande que la aguja del mosquito. Y mira la efectividad. Te das cuenta, cuando empiezas a ver esto, te das cuenta que no hay nada, escúcheme, esto es importante, no hay nada que Dios haya creado en el mundo natural que no lo haya creado para nuestro beneficio. El problema que hemos visto la naturaleza y no hemos pensado en qué podemos aprender del diseño de Dios en el mundo natural. Dios se luce con estos diseños. Otro ejemplo de la imitación de la ingeniería divina es el efecto Loto, se llama. Es el efecto de algo que sea capaz de limpiarse a sí mismo. La ciencia siempre está buscando mejor jabón, una mejor forma de limpiar que no deje fosfatos y otras químicas en las aguas residuales. Y los científicos, al analizar la hoja del loto bajo el microscopio, descubrieron la forma en que se mantiene limpia esta hoja. Se limpia a sí mismo, y la solución no es química, es estructural. Se llama el efecto Loto. Mire cómo funciona esto. La hoja, cuando usted observa esta hoja y cae el agua, cae la lluvia, te das cuenta que el agua no moja la hoja, sino que se mantiene sus esferas y gira hasta caerse de la hoja. Y es porque cuando la mira bajo un microscopio, la hoja no es plana. Tiene estas lomas que usted ve ahí, que tienen, además de ser esa estructura, tienen una cera natural que impide que las partículas de tierra y de polvo y de suciedad se peguen a la hoja. La cera no la deja pegarse. Lo mantiene todo arriba de estos piquitos, de estas lomitas. Entonces, cuando el agua cae, la gota de agua gira por encima de estas lomitas y va recogiendo la basura que está en la superficie, la absorbe en la gota y cae a la tierra. Entonces, la hoja se mantiene limpia estructuralmente. ¿Y por qué es importante? Porque para poder entrar en el proceso de fotosíntesis, que es tan importante para nosotros, la hoja tiene que estar limpia. Y Dios no va a esperar que tú y yo nos pasemos la vida limpiando las hojas para que produzcan fotosíntesis. Las diseñó ya para que se autolimpiasen. ¿Qué está haciendo la ciencia de la biomímica?
buscando aplicaciones de esto para nuestra vida. Por eso hoy en día hay pinturas de techos y pinturas estructurales de las paredes usando el efecto Lotus. Quiere decir que la pintura le da una textura a la pared que la tierra y la suciedad no se puede pegar a la pared, y cuando llueve todo cae y la pared siempre se mantiene limpia. Están haciendo esto en los techos. Están diseñando telas de ropa con el efecto Loto para que el agua limpie la tela y la tela no absorba las manchas y no se dañe. Estamos aprendiendo del diseño de Dios. ¿Te das cuenta que ni el mosquito ni la hoja están diseñados por gusto? No, están ahí para que aprendamos de ellos. Este tercer ejemplo a mí me dejó loco. Qué maravilla esto que les voy a mostrar. Cómo Dios, el ingeniero por excelencia, diseña color en la naturaleza. Y no estamos hablando de color químico, pinturas y tintes y químicas. No, color estructural. ¿Cómo así? Si usted ha visto uno de estos Beatles que tienen esos colores maravillosos, lo primero que le digo que ese no es si usted apaga la luz y los mira sin luz, esos colores no existen. Esos colores son producidos por la manera en que la textura, la estructura del carapacho refleja los rayos de luz. En el caso del que es azul, la estructura recibe toda la gama de luz y deja pasar todos los colores menos el azul, y queda el azul como el color del insecto cuando está expuesto a la luz. No es el único animal. Esta mariposa que usted ve aquí, el ala de esta mariposa es color café y usted la ve azul. ¿Por qué la ves azul? Lo mismo, la estructura diseñada para que cuando la luz le da, los colores, todos los colores que no son azul, pasan, el azul queda atrapado y tú lo ves azul. Pero mire, la mejor es esta. ¿Cuántos se fascinan por el pavo real? ¿Qué si yo le digo a usted que el pavo real, las plumas del pavo real son color café? La pluma del pavo real no tiene pigmentación azul, ni tiene pigmentación color amarillento, dorado. No tiene esa pigmentación química. Cuando hay ausencia de luz, el color es color café. Pero usted lo mira y usted dice: no, imposible. Imposible. No, no es imposible. Se llama color estructural. Es decir, la textura, la estructura de la pluma está diseñada para reflejar distintos colores. Entonces, cuando tú ves vamos a darle para atrás un poquito. Cuando tú ves el ojito ese azul, punto negro, ojito azul, el aro dorado, todas esas plumas tienen un diseño estructural. La parte del ojito negro tiene un diseño estructural para que solamente queda el negro cuando tú lo ves. La parte azul, todo lo que los colores pasan, pero el azul se queda retenido por la estructura. La parte dorada pasan todos los colores, pero queda el amarillo para que se vea dorado. Entonces es la luz solar, el sol, la luz del día, la que le da el color a la pluma. Y no arbitrariamente, sino con tremendo diseño. Tremendo diseño. ¿Qué están haciendo los ingenieros de biomimética? Están tratando de usar esto, buscar soluciones de este índole para darle color a las cosas artificiales. Por ejemplo, en vez de tener que pintar un carro con químicas que son dañinas al medio ambiente
y dañinas a los pintores que están pintando. Están buscando la manera de crear una estructura en la capa que se le da al carro, al metal, para que sea la luz la que refleje y le dé color al carro. Están buscando esas soluciones, tratando de imitar el diseño de ingeniería divina. Y el color que se produce estructural es 4 veces más brillante que el color que se produce químicamente. 4 veces más brillante. ¿Y sabe qué? No se destiñe. Y no hay que volver a pintarlo cuando se gasta la pintura o se destiñe, porque es la refracción de la luz, usando el diseño de Dios. Eso a mí me dejó loco. Salí a buscar un pavo real y no he podido capturar uno todavía, pero yo lo quiero capturar, meterlo en el closet y ver las plumas de color café. Pero ya les avisaré cómo me va. Pero qué diseño tan maravilloso. Nosotros imitamos la estructura de las pieles de tiburón para diseñar trajes de baño. Eso se te lleva haciendo ya algún tiempo. Los científicos militares estudian el camuflaje de los cefalópodos, los pulpos y demás, para buscar maneras de crear camuflaje en uniformes, en armamento, en vehículos, en aviones. ¿Cómo hacemos para imitar el camuflaje de estos animales que ocurre en su naturaleza? Los aviones son inspirados por cuerpos y estructura de pájaros. Eso se sabe de tiempo. Pudiéramos hacer mucho más de esto. O sea, la estructura de los huesos de los pájaros. Usted coge un pájaro en su mano y no pesa nada. No pesa nada. Sin embargo, tiene toda una estructura esqueletal. Pero la estructura esqueletal es vigas, son vigas. Y las vigas son más fuertes que un hueso sólido. Pero son huecos los huesos. Entonces, súper liviano. Las alas de los pájaros y los huesos de los pájaros son la inspiración de la viga estructural de los puentes y de la construcción en la ingeniería, aprendiendo de la naturaleza. El velcro es inspirado por rebadas que encontramos en la naturaleza. Otro ejemplo maravilloso, el pájaro carpintero. Imagínese usted que usted tenga un pico. Algunos tienen casi el pico del pájaro carpintero, pero no mira a nadie. Imagínese que usted tenga un pico y el trabajo de usted es hacerle un hueco en la madera con el pico, y que usted esté dándole a la madera hora tras hora. Tú sabes lo que te pasa al cerebro, ese sacudiendo cada vez que das, bam, 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 el cerebro está sacude. A los 3 días ya estás en el hospital en coma. Sin embargo, el pájaro carpintero se pasa años haciendo esto y no le afecta. Yo tenía un pájaro carpintero loco en mi casa. El pobre tenía cruzado algún cable y él estaba, pero se le había metido en su cerebrito hacer un hueco en el poste, pero el poste era de metal. Y tú lo oyes, todos los días, oye, no se cansa. Él está determinado a hacerle un hueco al poste. Pero ¿qué aprendemos de él? Cuando estudias la estructura craneal, intercraneal del pájaro carpintero, encuentras una estructura de amortiguadores que son impresionantes. Amortiguadores que protegen el cerebro del constante golpetazo que está dando él contra la madera. De ahí estamos tratando de inventar nosotros nuevos sistemas más sofisticados de amortiguación para vehículos y para todo. Ahora, pudiéramos seguir, pero vamos a parar ahí. Vamos a darle un giro a esta charla. No todo el mundo es un fanático de la ingeniería divina. Hay sus detractores. Hay aquellos que tienen un problema con esto. Entonces les introduzco en esta tarde a Nathan Lentz. Nathan Lentz es profesor de biología en John Jay College, en el City College de Nueva York. Entonces él escribió un libro que se llama Errores Humanos.
Y como biólogo, en este libro, cada capítulo muestra un error en el cuerpo humano. Él es ateo, además es parte del movimiento LGBT, es profesor de biología y tiene algo en contra de Dios como existente y como moralidad y con todo lo demás. Entonces él escribe este libro diciendo: yo como biólogo les puedo decir a ustedes, todos los cristianos, que ustedes andan hablando de las maravillas del cuerpo. El cuerpo no es tan maravilloso. Déjeme mostrarle todos los errores de este. Si alguien diseñó este cuerpo, es un malísimo diseñador, dice él como biólogo. Entonces, solamente vamos a tocar un capítulo del libro. Le anticipo que el libro no descalifica a Dios en nada, ni en ninguna manera termina haciendo quedar mal a Dios. En ninguna forma. Porque entendemos que la mayor parte de lo que él llama defectos cae en una de dos categorías. Una, no es un defecto. El problema es que él no ha entendido, porque la biología es una rama de la ciencia, pero hay otras ramas de la ciencia. El ejemplo que te voy a dar hoy es uno de esos ejemplos, donde él como biólogo mira algo en el cuerpo y dice: eso está malísimamente diseñado. Pero un ingeniero lo mira y le dice: eso es una maravilla de diseño, desde la perspectiva de ingeniería. Pero hay otra categoría. Algunas de las cosas que él menciona es evaluando el cuerpo caído, degenerándose por causa del pecado. El cuerpo de Adán y Eva antes de caer no tendría ninguno de los problemas que él observa. Es porque estamos en un cuerpo que se está deteriorando por causa del pecado, que sí ocurren mutaciones. Él tiene un capítulo sobre las mutaciones. ¿Qué diseño es ese que no protege la reproducción de manera que evite los errores a nivel de cromosomas y hagan defectos de nacimiento? Pero todo esto es analizando un cuerpo que ya está roto, pero sigue siendo tremendo diseño, roto y todo por causa del pecado, sigue siendo tremendo diseño. Pero quiero enfocarme en uno de los aspectos que él habla. Él critica el tobillo. Dice que tanto la mano como el tobillo son pésimos diseños. Ahora vamos a contrastar su perspectiva con la de otro científico. Primero tenemos la perspectiva de Leonardo da Vinci. Da Vinci, en sus dibujos y esquemáticos, dijo que el pie humano es una obra maestra de ingeniería y una obra de arte. Wow, Da Vinci estaba súper impresionado con la ingeniería del tobillo. Los libros de texto que se estudian la medicina, para ser médico, para ser enfermero, para ser fisioterapeuta, esos libros de texto describen el tobillo de esta manera. El tobillo medio pie es una construcción magnífica para ambulación. Otro libro de texto dice: los huesos del tobillo forman múltiples arcos en el pie, son un milagro de ingeniería, formando una estructura tanto flexible como fuerte. Estos no son libros bíblicos, estos son libros de textos seculares de anatomía. Sin embargo, en su libro, él toma una perspectiva muy diferente. Él dice que es un diseño pésimo. Dice él en su libro: los humanos tienen demasiados huesos. Vamos a empezar por ahí. Demasiados huesos. El tobillo tiene 7 huesos y la mayoría de esos huesos son inútiles. En la página 28 dice: la muñeca tiene 8 huesos como una pila de piedras inútiles. Ningún ingeniero diseñaría una articulación con tantas piezas separadas solo para terminar uniéndolas. Sin embargo, increíblemente, la mayoría de los seres humanos logran conducirse bien con un arreglo tan revuelto. El diseño de los huesos del tobillo es un revuelto de piezas que lo único que pueden hacer es fallar. Wow, tiene una opinión muy mala del tobillo. Bueno, son dos perspectivas. ¿El pie es una obra maestra de ingeniería o es un diseño pésimo e inútil? Desempaquemos esto. Para ayudarme en esto, consulté a un ingeniero bastante bien conocido, británico, llamado Stuart Burgess. Stuart es un PhD, profesor de diseño
ingeniero en la Universidad de Bristol, investigador en biomecánica por casi 30 años en Bristol y en Cambridge, investigador becado en el 2021 de Clare College, la Universidad de Cambridge. Además de su pedigrí educativo, el hombre también diseñó los brazos robóticos de 4 satélites europeos, incluyendo Envisat, que es uno de los satélites más grandes del mundo. Diseñó una caja de engranaje especial para Envisat y para METOP, 2 de los satélites europeos, que se ganó múltiples premios. Es decir, cuando usted ve los satélites como METOP en las 3 versiones A, B y C, el Hubble, el Envisat, todos trabajan con brazos mecánicos diseñados por este ingeniero. Entonces no estamos hablando de un hombre que sabe un poquito de ingeniería. Tiene una noción de lo que es la ingeniería mecánica. Y yo lo escuché en Pensilvania responder al Lenz y al ataque del tobillo. Y claro, fue 1 hora y media hablando del tobillo. Yo no le voy a hablar 1 hora y media del tobillo, porque después del almuerzo los pierdo a todos. Pero fíjese, ¿cuál es la crítica? La crítica es que en el hueso medio, en lo que es el medio pie, la sección que está ahí llamada medio pie, hay un conjunto de 5 huesitos y 2 huesos más en el retropié. Esos 7 huesos son los que forman el tobillo y la articulación del tobillo. Entonces, ¿será eso un diseño bueno o un diseño malo? Lo que Lenz argumenta en su libro es que no necesitabas 7 huesos. Hubiese sido mejor diseño, más económico, hacer un solo hueso. Total, si después que tiene los 7 huesos necesitas ligamentos y músculos para conectarlo y van a terminar conectados, pues es más eficiente hacer un solo hueso. Y para el que no es un ingeniero como yo o como usted, eso puede sonar razonable. ¿Para qué hacer 7 huesos que después tienes que conectar los huesos y necesitas ligamento y necesitas flujo de sangre y necesitas músculo? Si puedes hacer un solo hueso y eliminar todo ese problema. Pero claro, eso somos nosotros que no somos ingenieros. Ahora, la articulación del tobillo con esos 7 huesos es un diseño, según Nathan Lenz, pésimo. Pero según Stuart Burgess, el que le acabo de presentar, es un diseño de los más grandes que se ve en el planeta. Este hombre diseña robótica, brazos robóticos. Sabe lo que está hablando a la hora de tratar de imitar el cuerpo humano en un aparato para que haga lo que el cuerpo humano hace, y el aparato nunca logra hacerlo a la perfección. Dice él que lo más grande de este diseño es que son 3 arcos integrados en un solo organismo, en una sola parte del cuerpo. Y eso es único de los seres humanos. 3 arcos. ¿Saben lo que es un arco? Los arcos son estructurales y los arcos son poderosos para la estructura y para resistir los pesos. Entonces él dice que el primer arco se llama el arco lateral, que es el arco que forma desde tu dedo pequeño en el pie hasta el tobillo. Hay un arco y ese se llama el arco lateral. Ese arco es flexible y necesita ser flexible para poder caminar. Pero hay otro arco y es el arco fuerte. Ese arco fuerte es el arco medial, que es formado por el hueso desde el dedo gordo del pie hasta el calcañal. Ese es mucho más rígido, menos flexible y más duro. Y además de esos 2 arcos, un arco por un lado, un arco por el otro lado del pie, entonces hay un arco que conecta los 2 arcos. Y ese se llama el arco transversal, que conecta los 2 arcos que ya les he mostrado. Entonces, un solo diseño con 3 arcos, trabajando juntos los 3 arcos, integrados perfectamente. Si lo miráramos mecánicamente, el dibujo sería algo así: 3 arcos. Y los arcos sabemos que estructuralmente son las estructuras más fuertes. Los arcos se usan para los puentes, para las puertas, en la construcción. Y los ingenieros han estudiado este pie para tratar de imitar el pie robótico con los 3 arcos.
porque los tres son necesarios para que el pie haga lo que él haga. ¿Cuáles son las funciones posibles por el diseño de 7 huesos separados? Les digo que nada de lo que les voy a enseñar ahora funcionaría si fuera un solo hueso. Solamente funciona porque son 7 huesos separados. Primero, flexión. Cuando usted está corriendo, usted necesita esos arcos para flexión, y la flexión trabaja junto con la pronación, que es la segunda función. Es decir, cuando usted está caminando, corriendo, usted ve sus pies. Usted cuando va a plantar para seguir corriendo, usted termina empujando con los dedos de adelante y aterriza con el calcañar. Uno empuja y el otro aterriza y amortigua. Son 2 funciones del tobillo que son importantísimas. Además, la función de los arcos hace posible la fuerza de carga. Cuando un levantador de pesa, usted lo ve que levanta una cantidad extraordinaria, ya sea de la forma que lo levante, todo el peso que está levantando va a parar en los tobillos. Todo. Si levantó 300 kilos, son 300 kilos que fue a parar a esos tobillos. Y los tobillos, mira, ahí están muertos de risa. Ahí están aguantando el peso. Tú nunca vas a ver un levantador de peso salir, ay, el tobillo me duele por levantar ese peso. No, el diseño es para aguantar peso. También es un diseño tan maravilloso que da flexibilidad. Lo vemos en los atletas, especialmente en el tenis. Esos jugadores de tenis tienen una flexibilidad en esos tobillos que es impresionante. Quinta función, balance. Usted puede balancearse en un pie, iba a decir en una pata, discúlpeme, es que usted se puede balancear en un pie o en 2 pies. Requieres los tobillos con los arcos para poder balancearte. Sin esos arcos no te balanceas. Entonces Stuart, en un libro que él escribió, detalla estas aplicaciones. En la flexión usas el arco fuerte medial para empujarte cuando estás corriendo, y luego cuando aterrizas usas el arco flexible en lo que él llama dorsiflexión para aterrizar. Y ambos arcos son necesarios. Si el arco flexible fuera rígido, cada vez que corres y plantas, se te parte, plantas y se parte el pie, plantas y se parte el pie. No, tú tienes que caer y volver a impulsar, y esa flexibilidad te la da ese arco. Lo vemos aquí más detallado en cómo el calcañar ayuda en ese proceso y cómo la carga se traspasa de un arco al otro a través del arco central. Y añade un detalle que ni siquiera se le ocurre a Lenz en su libro, y es el hecho de que todo esto se controla con un mecanismo de 4 barras, 2 barras para cada pie, que es el mecanismo perfecto para controlar todas las articulaciones y las necesidades que tenemos para el tobillo. En cuanto a la fuerza, los estudios ingenieros muestran que la estructura separada tiene mucho más fuerza tensil que si fuera un solo hueso. Si es un solo hueso, es débil, muy débil comparado con el conjunto de los huesos, de los 4 huesos que forman ese arco central. En cuanto a la flexibilidad, el diseño es maravilloso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te da flexibilidad? El hecho de que no es un hueso. Un solo hueso no es flexible, pero el conjunto de huesos con los ligamentos que los conectan te da flexibilidad. Entonces, fíjate si nosotros entendemos esto, que cuando diseñamos los puentes entre la columna de concreto y el puente de concreto, hay un ligamento de goma para amortiguar. Eso es imitando lo que Dios hizo en el diseño del tobillo. Y los ingenieros entienden que eso funciona. Si no es así, no funciona el puente. Termina craqueándose, rompiéndose y cayéndose. Necesita esa amortiguación. En cuanto a balance,
¿cómo será que el centro de gravedad del cuerpo viene a caer justo en el arco central que atraviesa el tobillo? Por eso te permite a ti y a la persona que hace ballet y a la persona que hace ejercicios de esa índole a balancearse en un solo pie. Y de paso hay 3 puntos de contacto con la tierra en el pie y el diseño, y son los puntos de contacto con el arco fuerte y el arco débil. Por eso puedes balancearte. ¿Por qué es tan maravilloso el diseño del tobillo? Porque es una estructura de diseño ingenio, multifuncional y de triple arco. Combina rigidez y flexibilidad. Cada hueso cumple múltiples funciones. Él dice que no, que es una pila de huesos que no hacen nada. Sin embargo, este diagrama ingeniero muestra los 7 huesos y la función de cada hueso, y todos los huesos tienen funciones importantes en el cuerpo. Entonces tenemos que comparar las dos opciones. Lenz dice que el tobillo tiene 7 huesos y la mayoría son inútiles, cuando la realidad es que los 7 huesos tienen múltiples funciones en un diseño de ingeniería maravilloso. Claro, Lenz no es ingeniero, es biólogo, y como biólogo no entiende de ingeniería, critica el tobillo sin saber lo que está hablando, y un ingeniero que sabe lo que está hablando lo pone en su lugar y le hace entender que está muy equivocado. Pero a mí eso todo me recuerda lo que dice el salmista: porque tú me formaste en mis extrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, tus diseños son maravillosos. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Yo me atrevería a publicar otro libro que se llamaría Lenz Errors, los errores del Lenz, en vez de los errores del cuerpo. Lenz asume que complejidad equivale a mal diseño. Eso no es cierto. Lenz ignora toda la investigación de la biomecánica. Debería haber consultado, aunque sea un ingeniero biomecánico, antes de ponerse a criticar la biomecánica del tobillo. Ignora la investigación de ingeniería por completo. El tobillo dice él, propone que el tobillo sea un solo hueso, todo junto. Ahora, eso sería lo peor que le puede pasar a un ser humano. ¿Sabe por qué lo sabemos? Porque cuando alguien sufre un accidente y se fractura el tobillo, a veces tienen que fusionar 2 o 3 de estos huesos para salvarle la pierna y el pie. Y esa persona más nunca caminará bien el resto de su vida. Si pisa algún piso con desnivel, va para el suelo. Una piedrecita que pise, va para el suelo, porque perdió la flexibilidad que tenía cuando tenía los 7 huesos. Entonces eso no funciona. Ahora, dice Lenz que lo único que puede hacer el tobillo es fallar. Y cuando tú lees el capítulo te habla de las personas cuyos tobillos le fallan. Ahora, aquí le puedo hablar con propiedad, porque yo soy una persona no muy liviana. Mis tobillos tienen que trabajar el triple de lo que trabajan el tuyo quizás, para sostener mi peso. Sin embargo, en los 56 años que tengo de vida, mis tobillos nunca me han fallado. ¿Me he jorobado el tobillo? Sí, cuando me pongo a hacer cosas que no debo hacer. Pero así como se joroba, lo que se lastima son los músculos. El tobillo sigue intacto. Muy difícil es. Ahora, si uno maltrata el tobillo y uno trata el tobillo de la manera que no fue diseñado para usarse, claro que va a fallar. Es como decir, bueno, este carro yo no sé qué le pasa, siempre me está fallando. Pues claro que siempre te va a fallar, porque el carro no fue diseñado para eso. Entonces, si yo con las 300 y tantas libras que tengo me pongo todos los días a jugar basquetbol y a correr, me voy a destruir los tobillos, porque no fueron diseñados para manejar el peso que yo tengo encima. Pero si yo los cuido y los uso como Dios me ha mandado usarlos,
¿Voy a tener tobillo el resto de mi vida? ¿Qué clase de diseño es ese? Entonces, Lenz muestra cómo la filosofía de la evolución reemplaza la ciencia observacional. No te pierdas este punto. Él tiene una verdad que él ya cree y entonces trata de moldear todas las explicaciones en torno a esa verdad. Como él piensa que nosotros somos producto de la evolución, él no está buscando diseño. Y como no está buscando diseño, automáticamente su mente va a mirar cómo lo que sucede al azar va a producir malos diseños. Y por lo tanto, mira, aquí hay un ejemplo: 7 huesos que no hacen nada. Pero eso es porque ya su mente está prejuiciada con una mentalidad evolutiva. Este proceso hace daño a los estudiantes de esta pseudociencia. Grandes son las obras del Señor, dice el Salmo 111, estudiadas por los que en ellas se deleitan. ¿Cuáles son las conclusiones en esta tarde? Las conclusiones son muy básicas. Si hay diseño en la naturaleza, tiene que haber un diseñador. Primera implicación. Segunda implicación: si el diseño de la naturaleza es infinitamente más sofisticado que el diseño más avanzado del ser humano, dice que el diseñador tiene que ser infinitamente más inteligente que el ser humano. Habla de un diseñador omnipotente y omnisciente que sabe todo. Y me parece curioso que la misma ciencia que niega que exista tal diseñador reconoce que donde quiera que miden la naturaleza se encuentra con ingeniería de otra categoría, en otro nivel que aquí no, que nosotros los seres humanos no somos capaces de llegar ahí. Entonces, para mí la ingeniería divina muestra que cada animal y cada artículo que Dios creó y Dios diseñó, lo diseñó para nosotros, para que aprendamos de ellos, para que nos deleitemos en ellos y para que veamos su gloria. Por eso dice Pablo a los romanos que lo que Dios ha creado habla de su eterno poder y su deidad, de manera que no hay excusa. La ingeniería divina demuestra que hay un Dios y debe de provocar en nosotros el deseo de conocerlo. Dios le bendiga.